Ahora sí, una vez que tenemos nuestro terreno con la forma que nosotros queramos, insisto, con el nivel de detalle que queramos, os recuerdo que en Unity las unidades son convencionales, es decir, que esto que he creado yo podría ser un castillo de arena o podría ser todo un continente a nuestro gusto. Entonces el nivel de detalle lo marcáis vosotros en función también luego del tamaño que vayan a tener nuestros personajes andando por él. En cualquier caso, ya una vez que lo tenemos modelado, pues llega el siguiente paso, que es pintarlo, darle textura. Tenemos también dentro de las herramientas de pinceles, tenemos la opción de pintar textura. Bien, cuando añadimos pintar textura veremos aquí dos opciones, la de material y layers, y esta es la que más me interesa ahora mismo, que es la de capas, layers, que efectivamente no hay ninguna capa ahora mismo creada. Veremos que tenemos aquí una herramienta exclusivamente para crear capas. Las capas son texturas que se aplican al terreno. La primera capa que creemos cubrirá todo el terreno y a partir de ahí le añadiremos más capas, como si fuese la capa background de un archivo Photoshop. Podemos o bien añadir capas que ya estén creadas. De hecho, en los ejemplos que hemos importado desde los assets de Unity tenemos aquí ya capas creadas. Podemos o bien incorporar esas capas o crear unas nuevas. Si nos fijamos, voy a seleccionar un momentito las capas que hemos importado. Por ejemplo, la de arena, se comportan como texturas, es decir, tenemos un mapa difuso, un mapa de normales, que es el que le da el relieve y el realismo, e incluso tenemos mapas de máscara para que nuestra capa sea transparente en esas zonas. Y por supuesto también tenemos aquí cómo se comporta ese material como si fuese una textura más, es decir, si os animo a jugar con estos parámetros hasta encontrar lo que nos gusta. Pero yo ahora mismo voy a crear una capa desde cero, para que veamos que no solo podemos añadir capas ya creadas, sino crear una nueva. Antes de crearle le voy a dar el nombre. Esto va a ser arena. Le voy a poner background porque va a ser la arena que va a cubrir todo el terreno. Y le voy a dar a crear. Entonces voy a buscar la textura que servirá de diffuse. Insisto que esto debería haberse aplicado a todo el terreno, pero bueno. Voy a añadir dos capas, otra más que es de hierba, por ejemplo esta. Y como podemos ver, al haber añadido dos capas, una funcionará como capa de fondo. Vemos, si pongo la de arena de fondo, mi terreno es arenoso, ¿de acuerdo? Y si pongo la hierba, pues mi terreno es con hierba. Voy a hacer que sea todo mi terreno de hierba y ahora, seleccionando la capa de arena, es cuando ahora sí empezamos a pintar, donde seleccionamos un pincel, selecciono la capa que he añadido de arena, voy a la zona que quiero que sea arenosa, por ejemplo esta zona de aquí, selecciono un pincel y, como siempre, un tamaño, una fuerza, pues ahí es donde empezamos a pintar, donde yo efectivamente pues también puedo cambiar la fuerza para que no pinte del todo, solo un poquito. Voy a incluso acercarme un poquito más para que veamos más el detalle. Ahí está. Y si yo, por ejemplo, aquí quisiese que hubiese más hierba, pues lo mismo, puedo seleccionar la capa de hierba y pintar. Y podemos añadir tantas capas como queramos realmente. Es decir, yo puedo, ya estas las he creado yo, puedo añadir alguna capa que ya esté creada, por ejemplo esta de rocas, que ya venía configurada, y puedo pintar. ¿Por qué parece que tiene relieve esta capa? Pues efectivamente, porque si nos vamos a esa capa, efectivamente vemos que tiene asignado un mapa de normales, cosa que las nuestras no tenían. De hecho, voy a crear una carpeta para ellas, Terrain Layers, y las dos capas que he creado yo las voy a meter ahí. Por ejemplo, en mi arena, la capa de arena que yo he creado efectivamente tiene un mapa de difuso, pero no tiene asignado un mapa de normales. Entonces se lo voy a añadir.
Ahí está. Y veremos que automáticamente mi arena tiene relieve. Y de hecho podemos incluso hasta configurar el nivel del relieve, si queremos que sea más o menos evidente. Pero bueno, yo ahí animo a jugar con las texturas, los materiales, hasta, digamos, encontrar lo que nos guste. Por ejemplo, veo que aquí, en los ejemplos que hemos traído, que nos hemos importado, hay una capa que es para nieve, entonces pues podemos ir a nuestro terreno, añadir una nueva capa, que ya está creada, que es esta, y empezar a pintar. Entonces yo aumentaré el tamaño de mi pincel y empiezo a pintar nieve por lo alto de las copas. Voy a aumentar la fuerza. Y ahí tenemos nieve. Ahora que ya tenemos nuestro terreno modelado, esculpido y pintado con texturas, insisto que aquí hay que echarle horas y ir al detalle, ahora he ido yo con brocha gorda, vamos a llenarlo de detalles. Los más básicos son árboles. Luego podemos llenarle de otros más pequeños, como puede ser la hierba o incluso pequeñas rocas, y luego ya otros detalles que no los veremos aquí, pero que podemos incluso añadir hasta agua. Vamos con los árboles, porque Unity incluye una herramienta propia para añadir árboles. Si nos vamos a ese terreno que acabo de crear, vamos a la tercera pestaña y lo primero que le tenemos que decir es qué árbol tenemos que añadir. Y los árboles son elementos propios de Unity, es decir, que tienen que estar o bien importados o bien creados, porque podemos crearlos en Unity. Pero bueno, como hemos importado árboles, tenemos árboles ahora mismo en nuestro proyecto. Entonces, si le damos a Edit Tree, como podemos ver, como todavía no hemos añadido ningún tipo de árbol, lo único que podemos hacer es darle a añadir árbol. Y tenemos que añadirle efectivamente un árbol prefabricado. Le damos a buscar y él busca todos los árboles que tenemos en nuestro proyecto. Voy a seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo este mismo. Le doy un doble clic y le damos a añadir. Y veremos que aquí en los árboles se nos ha añadido este. Podemos añadirle más, tantos como queramos. Voy a dar a Tree y voy a añadir este otro, por ejemplo. Y vemos que efectivamente nos aparece. Y a partir de ahí es pintar. Antes de pintar los árboles tenemos que indicarle el tamaño de nuestra brocha. Aquí los atajos ya no valen. Le voy a decir un poquito más pequeño para ir un poco más en detalle. E incluso la densidad de los árboles, si queremos que aparezca más o menos denso nuestro bosque. La altura, que va a ser un valor aleatorio entre los dos parámetros que le den. Lógicamente le voy a hacer árboles más pequeñitos, pero más variado su altura. Hacer que si cambia la altura también cambie la anchura. Y bueno, incluso hacer aleatorio que vayan saliendo de forma la rotación. Veremos que los árboles realmente son formas 3D. Entonces voy a empezar a pintar y como podemos ver ahí, pues van saliendo árboles. Voy a hacerlos más pequeñitos para que quepan más. Y ahí tenemos árboles. De momento estoy añadiendo este tipo de árboles, pero insisto, podemos seleccionar aquí el otro y añadir los otros árboles. Si queremos borrar árboles, igual que cuando pintábamos, dándole al control, eliminamos árboles. ¿Que queremos eliminar solo de los árboles que estamos ahora mismo añadiendo? Pues es con el control y el shift. Y en ese caso, borramos solo los árboles del tipo que tenemos seleccionado. Como podemos ver, pues ya nuestro terreno pues va teniendo otra apariencia. Y vamos con la última opción de nuestro terreno, que es esto que tenemos aquí, añadir detalles. Cuando hablamos de detalles, hablamos de dos tipos de detalles concretamente, de la hierba y de otros pequeños detalles, que normalmente pues suelen ser rocas, pero luego veremos que puede ser lo que nosotros queramos que sea. Igual que con los árboles, tenemos que añadir un nuevo tipo de detalle. ¿Cuál? Y veremos que nos da dos opciones, o bien hierba o cualquier otro tipo de detalle. Vamos a empezar por la hierba. Entonces, igual que ocurría también con los árboles, nos está pidiendo una textura de hierba. Aquí, a diferencia de los árboles o de los detalles tipo rocas, la hierba son texturas bidimensionales. Es decir, que lo que nos está pidiendo es un archivo, normalmente con fondo transparente. Entonces, como también hemos importado, pues tenemos aquí varias opciones de hierba. Por ejemplo, esta, donde también
Aquí ya lo podemos configurar, es decir, el ancho mínimo, el ancho máximo, la altura mínima. Entonces ya dependiendo de cómo queramos que varíe la hierba de forma aleatoria. E incluso pues cómo se distribuye, si más de forma más aleatoria o no. Y los colores, porque él va a tintar la hierba. Y entonces también habrá variaciones desde la hierba más sana, como lo llama aquí, o la hierba más seca. Esta opción es importante, la de Billboard, que hace referencia a cuando un mapa 2D siempre está mirando a cámara, porque al ser un mapa en 2D, pues la gente no nos interesa verlo por detrás, que no se vería nada, o en perfil, que tampoco se vería nada. Añadimos, y lo mismo que ocurría con los árboles, podemos añadir tantas como queramos. Voy a añadir esa y otra más que había por aquí. Y de nuevo, igual que con los árboles, tamaño del brush, la opacidad, es decir, cuánto de hierba va a poner por aquí. Y ahí, como podemos ver, empezamos a pintar la hierba. Donde hacemos clic con el pincel, le estamos indicando que ahí es donde aparece hierba con los parámetros que le hemos dado, porque si luego cambiamos esos parámetros, se actualizarán. Es decir, si yo ahora vengo aquí a esta hierba que he añadido y le digo Edit, vemos que si yo cambio estos parámetros, se actualizan allá donde hayamos puesto nuestra hierba. Y lo mismo que antes, con el control se borra. Y ya lo último que vamos a ver es dentro de los detalles, solo por encima, igual que hemos añadido hierba, podemos añadir lo que llama aquí Add Detail Mesh. Significa que vamos a añadir objetos, prefabs tridimensionales que añada, pues eso, estamos hablando de rocas o incluso agua. Vamos a empezar con rocas. Yo me he importado unas rocas que me he bajado también de internet. Entonces, aquí nos dice que añadamos el GameObject. Le voy a decir que lo coja de mis assets, no de la escena. Y entonces yo tengo algunas, efectivamente, me voy a traer pues esta roca, por ejemplo. Le voy a cambiar los colores. Insisto que recordad que esto lo podemos cambiar posteriormente, incluso después de haber añadido los elementos. Entonces yo tengo aquí algunas rocas que me he descargado de internet también. Puedo seleccionar aquella que quiera, cambiarle los parámetros. Insisto, siempre recordad que esto lo podemos cambiar luego. Y muy importante, aquí en el Render Mode veremos que lo que antes nos aparecía con la hierba, que ponía Billboard, que es que siempre está mirando la cámara, eso ha desaparecido y lo que aparece ahora es Render Mode, que es cómo va a renderizar ese objeto. Lógicamente ahora ya no me interesa que lo renderice como lo hacía con la hierba, como un objeto bidimensional, sino que ahora ya sí me interesa que lo renderice como un objeto poligonal, en este caso de baja poligonación, pero tridimensional. Selecciono el detalle que quiero añadir y donde haga clic, pues efectivamente aparecerán esas rocas. Unity da dos opciones para crear árboles, por supuesto hay más. Una de ellas es utilizando el SpeedTree, que es un programa también de terceros que podemos descargar. Si no es con fines comerciales lo podemos usar, pero incluso Unity tiene su propia herramienta para crear sus propios árboles. Si nos vamos a GameObject encontraremos en el objetos 3D, tendremos aquí, veremos que podemos crear nuestro propio árbol. Y si nos fijamos, allá donde lo creemos será una rama sin más y a partir de ahí nosotros podemos, mediante la herramienta de creación de árboles, irle añadiendo troncos, más ramas, hojas, en fin. Es una herramienta propia de Unity también para que podamos crear un árbol desde cero a nuestro gusto. Vamos a acabar el capítulo de terrenos con una opción muy sencilla y muy fácil de crear terrenos complejos a partir de una imagen bidimensional, es decir, a través de lo que se llaman los mapas de alturas. Si nos vamos a la documentación de Unity, veremos que los mapas de alturas, igual que cuando modelamos en 3D, no son más que imágenes de alta profundidad de color, en blanco y negro, que determina las zonas que son más bajas, que se corresponden con las más oscuras, y las más altas, que son las más claras. Por ejemplo, esta imagen que tiene Unity en su propia página me la he descargado, y una cosa que tenemos que entender es que
Cuando vayamos a usar un mapa de alturas para crear un terreno, no podemos importar una imagen estándar, un JPEG, un PNG, más que nada porque no tienen la definición necesaria en la profundidad de color. Tienen que estar a 16 bits por canal, cosa que los PNGs o los JPEGs no permiten. Tiene que ser un archivo RAW, que sí que permite 16 bits por canal. Así que esa imagen que, por ejemplo, tiene Unity en su página, me la he bajado y la he abierto con Photoshop. Como podemos ver, es un archivo PNG. Y lo voy a guardar como RAW. Muy importante, antes de guardarlo, me voy a asegurar que el tamaño de la imagen es múltiplo de 2, porque en este caso, por ejemplo, la que me he descargado es de 513 y Unity no permite importar mapas de alturas que no sean pares, así que me voy a asegurar que efectivamente tiene un tamaño de 512 por 512. Me voy a guardar como y le digo que lo guarde como archivo RAW de Photoshop. Me va a preguntar los parámetros. Es muy importante que le diga que es para PC, porque el RAW de Mac no lo soporta. Y le digo guardar. Hay varias formas también para crear mapas de alturas. Cuando hemos creado un terreno, si nos vamos a su configuración, veremos que aquí abajo, Texture Resolutions, podemos o bien importar un archivo RAW para que él genere las alturas a partir de ese archivo, o bien exportar, es decir, si hemos creado nosotros un terreno que nos gusta y lo queremos luego reproducir en otros terrenos, podemos exportarlo como RAW. De hecho, si yo le pincho, me preguntará dónde guardarlo. Con una profundidad es recomendable de 16 bits por canal, más resolución. Lo podemos exportar y de nuevo nos lo podemos guardar como un archivo RAW donde nosotros queramos. Y también importar un RAW para generar nuestro terreno. Pero en vez de eso voy a partir de cero, voy a eliminarlo, porque lo normal es crear un terreno directamente a partir de ese archivo de altura. Y para eso, de nuevo, me voy a volver otra vez a el Terrain Toolbox que teníamos por aquí, donde cuando íbamos a crear un nuevo terreno, si nos fijamos, tiene directamente la opción de importar un mapa de alturas para crear ese terreno. La voy a activar y lógicamente le tengo que decir partiendo de qué archivo de altura. Entonces le doy a buscar, voy a coger el que he creado yo y a partir de ahí, pues bueno, le podemos decir cuál es la altura mínima, que en este caso es 0, cuál es la altura máxima. Le voy a bajar un poco la altura para que no sean demasiado altos los picos. Muy importante siempre que vayamos a crear un terreno, indicarle en qué grupo está. Si queremos que se comporte con los mismos... si queremos que los terrenos estén colindantes y unidos, pues tienen que pertenecer al mismo grupo y en ese sentido tienen que tener la misma resolución todos los terrenos que creen todos los terrenos que estén en un mismo ID. De hecho, le voy a dar que los cree con un nuevo grupo, porque los terrenos que he estado creando antes estaban en el grupo ID 0 y tienen diferente resolución, con lo cual no me va a dejar crearlos, así que les voy a decir que lo cree con el grupo 1. Y ya cuando ya lo tenemos, le damos al botón de crear y efectivamente, como podemos ver, me ha creado un terreno con bastante detalle a partir de esa imagen en blanco y negro. Y ya está, son unas herramientas muy básicas que tienen muchas opciones que no hemos visto, por supuesto, pero que nos permiten ir con detalle hasta conseguir exactamente el terreno que queremos. A esto luego le añadiremos efectos atmosféricos, efectos de luces y desde luego unas texturas mucho más trabajadas y créanme que los resultados pueden ser verdaderamente sorprendentes.